Muy bien, Dios les bendiga a todos en esta hermosa hora. Les saluda a su amigo y su hermano Cristian Valladares, ¿verdad? Aquí estamos en esta tarde, ¿verdad? Para predicar una palabra, ¿verdad? Un tema bastante interesante vamos a predicar hoy, ¿verdad? Esperando que les sea de mucha edificación a su vida, ¿verdad? Vamos a hablar este tema que es de suma importancia, ¿verdad? Y hay que meditar mucho porque la gente vive como que si nunca va a morir. Estamos viviendo un tiempo peligroso pero terrible, ¿verdad? Donde hay que andar bien alineado con Dios, porque el tiempo que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Y por eso vamos a hablar hoy en esta hora bajo el tema: la muerte la tenemos a un paso. Así vamos a ver a la luz de la Biblia. Bendito sea el Señor, que la muerte los rondea, hermano. Entonces vamos a hablar bajo el tema, ¿verdad? La muerte la tenemos a un paso. Por eso, ¿verdad? Tenemos como base para sustentar este tema ahí en, bendito sea el nombre del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 20. Voy a leer el verso 3, ¿verdad? Solo como base, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 3. Dice la Escritura, honrando a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y dice: y David volvió a jurar diciendo, o sea, a Jonatán le estaba diciendo, ¿verdad? Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente, refiriéndose a Saúl, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sea esto, Jonatán, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma. Y aquí está donde nace el tema, ¿verdad? La muerte la tenemos a un paso. ¿Y qué dice David aquí en primer libro de Samuel 23? La parte final dice, y le dice que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Por eso este tema, ¿verdad? La muerte la tenemos a un paso, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra muerte, ¿verdad? Lo referimos a la extinción de la vida, ¿verdad? O sea, el fin de la vida. Y aquí, hermano, el salmista David, ¿verdad? Dice que solamente hay un paso entre mí y la muerte. En otra traducción, en la traducción lenguaje actual, dice esta parte final de este texto: apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y también dice, hermano, puedo morir en cualquier momento. Puedo morir en cualquier momento. Por eso es el tema, la muerte la tenemos a un paso. El salmista David, ¿verdad? Dijo esto: puedo morir en cualquier momento. O sea, nadie está, aleluya, nadie tiene seguro de vida aquí en esta tierra. El seguro de vida solo es Cristo Jesús. O sea, usted puede estar joven, usted puede estar sano. La muerte no anda midiendo edades, no mide posiciones, no mide colores de piel, no mide estaturas, no mide al ser humano. Mueren ancianos, mueren ancianas, mueren jóvenes. Jóvenes son los que más mueren en este mundo actualmente. Mueren niños, hay asesinatos por todas partes. Por eso es, la muerte la tenemos a un paso. David, hermano, ¿verdad? Todo el capítulo 19 del primer libro de Samuel, ¿verdad? Antes del capítulo 20 que leímos hoy, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro de muerte que tenía David? En el capítulo 19, ¿verdad? Ahí atrás del libro de Samuel. El capítulo 19, ¿verdad? Aquí vemos, hermanos, que Saúl procura matar a David, ¿verdad? Y dice ahí el 19:1: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Mira, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mí, padre, en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y se hará saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo, ¿verdad? Y ahí le dice, ¿verdad?, a Jonatán, a su padre Saúl, que David venció al gigante, ¿verdad? Entonces David, hermanos,
David, para que dijera esta palabra, ¿verdad? Estoy entre la muerte y yo estoy a un paso. Quiere decir, hermano, que David estaba en peligro de muerte en ese momento, ¿verdad? Debido a la conspiración de Saúl, ¿verdad? Donde buscaba matarlo a David sin razón alguna. Solo porque, hermano, solo por los celos de David, porque miraba a Saúl que David, ¿verdad? Hacía grandes cosas, ¿verdad? Más que las que hacía con él, ¿verdad? Entonces David, a este hombre Saúl, hermano, le dio celos, ¿verdad? Cuando escuchó el cantar de aquellas personas que decían Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, esto le dio celos a Saúl. Y solo por estos celos, entonces Saúl, hermano, estaba influenciado por un espíritu malo que actuaba con permiso divino, ¿verdad? De parte de Dios, con permiso divino, ¿verdad? Entonces, hermano, este hombre, de un momento que David llegó a la casa, ¿verdad? Lo llevó Jonatán a la casa de Saúl, su padre, ¿verdad? Y hubo un momento, hermano, que Saúl, vino este espíritu malo, hermano, y procuró Saúl matar, a clavar, ¿verdad? E enclavar a David con la lanza en la pared, ¿verdad? Pero David se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Por eso es que David, hermano, él le dice aquí en el capítulo 20, ¿verdad? Dice después, David huyó, 1 Samuel 21, David huyó de Naiot en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera, no morirás, le dijo Jonatán. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra, o sea, que no me lo diga. ¿Por qué? Pues me ha de encubrir mi padre este asunto, no será así. Pero David en el 3, mire, David, o sea, aún así desconfía David, ¿verdad? Que Saúl le contaba todo a su hijo Jonatán, pero aún así David dice que volvió a orar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. O sea, me llevo bien contigo, Jonatán, y tu papá lo sabe, ¿verdad? Y dirá entonces que no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová, le dice David a Jonatán, y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Por eso es este tema, la muerte la tenemos a un paso. A decir, hermano, pero es que David lo quería matar Saúl en ese momento. ¿Sabía que nosotros también hay un enemigo que los quiere matar? ¿Sabe usted que la muerte anda rondeando? Que la gente se acostó tranquila anoche y hoy amanecieron muertos, tuvieron un accidente, los mataron. Por eso la muerte anda suelta, hermano. Hoy en día la gente camina como que si nunca va a morir, hermano. Hay que estar bien agarrado de Cristo Jesús. Sabe que ya van 10 terremotos, hermano. Mire los peligros de muerte. Por eso digo yo que este tema, la muerte la tenemos a un paso, ¿verdad? Ya van más de 10 terremotos en este año, ¿verdad? De magnitud de 7 o arriba de 7 de la magnitud. En lo que va del 2026. Es terrible, estamos en peligro de muerte. Y fíjese que en Colombia, hermano, han muerto más como 300 personas, ¿verdad? En el terremoto. Y hay personas, ¿verdad? Heridas. En Indonesia lleva más de 38 muertos, hermano. Es terrible, ¿verdad? Es tremendo lo que está pasando. Estamos en peligro de muerte. El día de ayer hubo un sismo que sacudió Rusia. Hubo terremotos en diferentes lugares. Ayer como 3 terremotos en diferentes países. Tembló en Perú. O sea, hermano, Dios nos está hablando, estamos en peligro de muerte, vamos a estar agarrados de Cristo Jesús. Y sabe que aquí en Honduras, hermano, solo en este fin de semana, ahí la muerte anda suelta aquí en Honduras. Han habido 190 accidentes de tránsito que dejan 16 muertos solo este fin de semana, ¿sí? 16 muertos a nivel nacional de Honduras. O sea, la muerte la tenemos a un paso. Hay accidentes, muertes de accidentes. Y sabe que miraba una noticia hoy que un hijo borracho aquí en Honduras, ¿verdad? En un lugar que le dicen el Aguacatal, Lepaera Lempira, ¿verdad? Este hijo borracho atacó a su propio padre de más de 60 años, el viejito como de 67, y lo atacó su propio hijo borracho, ¿verdad? Machetazos. Y su papá está herido entre la vida y la muerte. O sea, es terrible, ¿verdad? La muerte la tenemos a un paso. Imagina un hijo, mató a su propio padre. La profecía se cumple, lo que dice Marcos capítulo 13, verso 12. Cómo la palabra se está cumpliendo a todo color, hermano. Y el hermano, dice Marcos 13, 12, entregará la muerte a su hermano, ¿eh? Y el padre al hijo. Y aquí está, mire lo que pasó hoy. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Se imagina, estamos en peligro de muerte. Por eso el tema es la muerte la tenemos a un paso. Y dice el verso 13, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, todos estamos en peligro de muerte, hermano. Y eso es lo que dice el libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 2. Mire lo que está. Estamos en peligro de muerte. Dice, ¿qué es lo que hay en el mundo? Perjurar, mentir, matar. Mire lo que hay en la tierra. La muerte anda suelta, hermano. Hurtar y adulterar prevalece. Y aquí está, mire lo que dice. Y homicidio tras homicidio se sucede. O sea, homicidio tras homicidio, muerte, asesinatos, gente que muere a través de accidentes automovilísticos, gente que muere de paros fulminantes cardíacos, gente que ha muerto por los terremotos, gente que muere, aleluya, por diferentes cosas, ¿verdad? Asesinados por muertes naturales, por muertes de toda índole. Por eso le digo yo que estamos en peligro de muerte. Hay homicidio tras homicidio. Y dice Jeremías 6:25, mire que hay que tener cuidado para salir al campo. Dice, no salgas al campo ni andes por el camino. ¿Por qué? Porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Por eso es que la muerte la tenemos a un paso, hermano. Usted puede ir en la calle tranquilo, ¿verdad? Y es una persona joven que está sano de repente, pero de repente hubo un choque, lo mataron, un choque, un accidente. De repente alguien se puso a disparar y le cayó una bala perdida. Entonces la muerte la tenemos a un paso, hermano. Y el problema no es que no vamos a tenerle miedo a la muerte. Hebreos 9:27 ya está establecido que vamos a morir, sea de accidente, sea de muerte natural, pero tenemos que morir. Pero el problema no es morir. El problema no es que yo le quiero meter miedo, que le tenga miedo a la muerte. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Qué le quiero decirle yo? Que tenga cuidado y que asegure su vida en Cristo. Porque cuando uno está en Cristo ya no le tiene miedo a la muerte. Así dijo Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí, dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer este tema? Que reflexionemos y hay que estar bien agarrados de Cristo. Que la muerte la tenemos a un paso. Y el problema no es la muerte, el problema es que los vayamos perdidos sin Cristo Jesús. El que tiene a Cristo ya no le tiene miedo a la muerte. Eso es lo que dijo Cristo en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teméis más bien de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Ahí dice la palabra, ¿verdad? Y para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, dice Pablo. Entonces ya en Cristo, hermano, nosotros hay que estar asegurados de Cristo. Por eso es que la muerte la tenemos en un paso. No camine hoy en día, escuche esto. La gente camina como que si nunca va a morir. Es terrible, ¿verdad? El ser humano. La gente camina como que si nunca va a morir. ¿Sabe que en Indonesia han más de 135 heridos? 135 muertos y heridos van más de 5,000. Imagina, la muerte la tenemos a un paso. Terremotos por diferentes lados del mundo. Terremotos por todas partes, ¿verdad? Hay homicidio tras homicidio, como dice también ahí lo que le leí Jeremías 6:25, hay peligro de enemigo por todas partes. Imagina a los hijos matando a los padres, padres que matan a los hijos. Es terrible lo que está pasando, terremotos por todas partes, ¿verdad? Por eso usted camine agarrado de Cristo Jesús. Dios me revelaba en un sueño hace un par de semanas, ¿verdad? Dios me revelaba en sueños una invasión de demonios en la tierra, hermano. Espíritus de muertes por todas partes. Espíritus de asesinato. Que yo miraba aquellos demonios, hermano, de metro a metro. Por eso está el tema de la muerte, la tenemos a un paso. Usted no camine como que si nunca va a morir, hermano. Camine bien alineado con Cristo Jesús. Porque no sabemos el día. Nosotros contamos el día que nacemos, pero no sabemos el día que vamos a morir. Entonces hay que estar mejor agarrado de Cristo Jesús, porque estamos en peligro de muerte, ¿verdad? Hoy la gente camina como que si nunca va a morir. Un ejemplo, el rico insensato de Lucas capítulo 12, verso 20. Aquel rico hermano se afanaba por hacer dinero y él dijo, ya no me caben ni mis bienes ni mis frutos en mi granero. Pero ya sé qué voy a hacer, dice, voy a hacer uno más grande. Y le diré a mi alma, alma mía, come y bebe, regocíjate, porque tienes para muchos días, para muchos años. Y el Señor, ¿qué le dijo la divina respuesta? Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que tiene de quién va a ser. Así es para el que no es rico para con Dios. El que tiene tesoro solo para sí mismo y no es rico para con Dios. Entonces, imagina al rico insensato. Cristo le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. O sea, esa noche le iba a llegar la muerte. El rey Belsasar, hermano, del capítulo 5 de Daniel, este hombre se fue a emborrachar esa noche. Y el problema del colmo de los colmos que hizo, que fue a mandar a traer los vasos del templo, ¿verdad?
que eran sagrados, ¿verdad? Que el rey Nabucodonosor había llevado en el cautiverio del templo en Jerusalén, ¿verdad? Tenían estos vasos, los utensilios que se usaban en el templo en Jerusalén, estaban en Babilonia, pero sabe que el rey Belsasar mandó a traer los vasos de oro y de plata, aleluya, los utensilios sagrados del templo, y él comenzó a tomar, hermano, con 1000 de sus príncipes, con sus concubinas, con sus mujeres, ¿verdad? Hizo una orgía, una fiesta satánica esa noche, y comenzó a usar los vasos sagrados de Jehová, aleluya, para tomar vino. Y sabe que aquella noche, hermano, se le apareció una mano de hombre escribiendo en la pared, en lo escalado, en lo más claro de la pared, diciendo: Mené, mené, tekel, uparsin, Esau ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino ha llegado al fin, tu reino será roto. Y aquella misma noche, dice Daniel 5:30, murió el rey Belsasar, le llegó la muerte. ¿Por qué? Porque como juicio divino de parte de Dios, y se perdió lamentablemente. Por eso es que le digo yo, a la muerte la tenemos a un paso. Si usted está vivo, es por pura misericordia de Dios que estamos vivos. Yo me acosté, dice Salmo 3:5, y dormí. Me desperté hoy porque Jehová fue el que me sustentó. ¿Cuántos amanecieron muertos hoy? ¿Cuántos están muriendo en este preciso momento? Y muchos están yendo perdidos sin Cristo. Por eso es que le digo yo, la muerte la tenemos a un paso. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero leer la brevedad, ¿verdad?, de la vida, hermanos. Podemos leerlo ahí en Job, ¿verdad? Nuestra vida es corta, hermano. Usted no camine como que si nunca va a morir. Job. Vamos a leer el libro de Job. Ya le digo el capítulo. Job, capítulo 14. Habla de la brevedad de la vida. Si la vida es corta, mejor que caminemos agarrados de Cristo. Dice Job capítulo 14. El título dice: Job discurre sobre la brevedad de la vida. O sea que la vida es corta. El hombre nacido de mujer, dice Job 14:1, corto de días. Mira, o sea, nuestra vida es corta. Por eso el tema de la muerte la tenemos a un paso. Y hastiado de sinsabores. Mire cómo es la vida del hombre. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible la palabra de Dios, lo claro que nos habla, ¿verdad? Sigue diciendo el 3, sobre este abres tus ojos y me traes juicio contigo. ¿Quién la hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días, ¿cómo son? Mira, los días del hombre ya están determinados, mire. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite, de los cuales no pasará el hombre, mire. Si tú lo abandonares, el hombre deja de ser, ¿ve? Por eso es que Dios los visita. Por eso le digo yo, cuando Dios no los visita en una madrugada, nosotros amanecemos muertos. Por eso es que Él los visita de madrugada para darlos vida. Entre tanto deseara como el jornalero su día. Y mire cómo dice el verso 6, ¿verdad? Dice el verso 10 y el 14, ¿verdad? Mas el hombre morirá, mire, y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Terrible, ¿verdad? Y dice el verso 16. Bendito sea el Señor. El verso 14, perdón. Si el hombre muriere, volveré a vivir. Todos los días de mi vida, de mi edad, esperaré hasta que venga mi liberación. O sea, volverá a vivir. Usted sabe que hay vida después de la muerte. Pero si usted muere en Cristo, tiene una esperanza de ser resucitado con un cuerpo transformado en el día del arrebatamiento de la iglesia, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si el hombre muere sin Cristo Jesús, lamentablemente va para un lugar de perdición llamado el infierno. Es terrible, ¿verdad? La vida es corta, no camine como que si nunca va a morir. Y ahí adelante Job capítulo 22, verso 15 al 17, dice la Escritura: ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo? ¡Ay, Dios mío! Cuyo fundamento fue como un río derramado. ¿Sabe qué? En Hebreos 10, creo que es, se me olvidó, hermano, Hebreos 9:27 dice que ya está establecido el día de la muerte, ¿verdad? Para todos los hombres. Pero dice que cuando el hombre es perverso, dice que es cortado antes de tiempo. Por eso es que usted ve que los jóvenes mueren temprano, porque se meten a malos pasos. Y de repente no tenían que morir a los 20, a los 25 años. Ya Dios tenía establecido que iban a morir de repente a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80. Pero el problema, cuando el hombre se vuelve malo, entonces muere antes de tiempo. Hay gente que muere antes de tiempo, hermano. Los matan antes de tiempo. ¿Por qué? Porque el hombre es perverso. Pero yo le voy a decir algo: mientras más el hombre peque, así se lo voy a dejar claro, mientras más muerte haya en el mundo, más pecado haya en el hombre en el mundo, mientras más maldad haya en la gente en la tierra, más corta se está volviendo la vida. Porque él dice que el hombre perverso muere antes de tiempo.
es cortado antes de tiempo, ¿verdad? Ahí en Job 22:15 lo dice, ¿verdad? Y el 16 dice, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Qué tremendo, ¿verdad? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Dios no les había hecho nada, hermano. Pero ellos dijo que se aparte Dios. Qué terrible el ser humano, hermano. Es terrible el ser humano. Por eso es que le digo que la vida es corta. La vida es corta, ¿verdad? Y mire lo que dice ahí en Job, ahí capítulo 8, ¿verdad? Estamos hablando de la muerte que la tenemos a un paso. La vida es corta, ¿verdad? Job capítulo 8, verso 13. Pero quiero leer primero Job 7:1. Job 7:1. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días son como los días del jornalero? Mire que corta es la vida del hombre, ¿verdad? Es corta como los días del jornalero. Es terrible, ¿verdad? Y dice el capítulo 8 de Job, versos 13 y 15. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, olvidan a Dios, mire, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña, como una telaraña, como decimos aquí en nuestro país, es como una tela de araña, hermano. El hombre se apoyará en él en su casa, mas no permanecerá ella en pie, se asirá de ella, mas no resistirá, mire. Entonces la vida del hombre es corta, hermano. Quiero leer Eclesiastés capítulo 6, verso 12. Dice la escritura, Eclesiastés capítulo 6, verso 12, mire. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida del hombre son vanidad, mire. De su vanidad, todos los días de la vida del hombre es su vanidad. Los cuales, mire cómo es la vida del hombre, las cuales él pasa como sombra, mire. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Terrible, ¿verdad? La vida es corta. La vida es muy corta, hermano. Por eso es que dice el libro de Santiago, mire, aquí habla en Santiago, mire cómo es la vida de corta, ¿verdad? Santiago capítulo 4, verso 13 al 16. Vamos ahora, dice, a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, mire, y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Nadie puede asegurar el día de mañana, ¿verdad? Y dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque la muerte la tenemos a un paso, hermano. No sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente la vida del hombre es como la neblina, ¿mire? Que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual deberías de decir, si el Señor quiere viviremos mañana, un ejemplo, ¿verdad? Y haremos esto y lo otro, pero si el Señor quiere, ¿verdad? Pero dice el 16, os jactáis en vuestra soberbia y toda soberbia, toda jactancia semejante es mala, dice la palabra. Y esto lo dice también ahí en Proverbios 27:1, ¿verdad? Que no hay que jactarse del día de mañana. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes de qué dará de sí el día. Entonces no viva, hermano. No viva como que si nunca va a morir. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:24. Me gusta usar bastante Biblia, hermano, porque hago esto en forma de enseñanza para que podamos aprender bien, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 1:24 y 25. ¿Cómo es la vida del hombre? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba, ¿qué pasa con la hierba? La hierba se seca. ¿Y qué pasa con la flor? La flor se cae. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada, ¿verdad? La vida es corta, ¿verdad? La vida es como la vida del hombre es como la flor del campo y como la hierba, ¿verdad? Y eso también lo dice en Isaías 46 al 9, ¿verdad? ¿Sabe qué? Dios le puso límites a la vida corporal del hombre aquí en la tierra, ¿verdad? Primero en Génesis capítulo 6, verso 3, Dios le redujo la vida al hombre, donde el hombre vivía, hermanos, 700, casi 1000 años duraban los hombres. Pero ¿sabe qué? Debido al pecado, en Génesis capítulo 6, verso 3, Dios le puso límites a la vida corporal de los hombres, reduciendo su vida a 120 años, ¿verdad? Dios le redujo la vida, ¿verdad? A 120 años, ahí en Génesis capítulo 6, verso 3. Pero después, hermano, Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Y Moisés escribe el Salmo 90:10. Ahí el Salmo 90, ¿verdad? Mire, Dios le puso límites. Primero se lo redujo la vida a 120 años, ¿verdad? En Génesis 6:3. Pero después el Señor redujo la vida de los hombres en Salmos 90:10. La redujo a 70 años y los más robustos 80 años, ¿verdad? Pero mire, imagina, 70 o 80 años es la vida del hombre, ¿verdad?
Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día, la vida, Dios le ha puesto más límites. Hoy, antes de tiempo, muere la gente. ¿Y dónde lo dice? Job 22, 15 al 17. Hoy la gente muere antes de tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Por 70 o 90 años debía de morir el hombre. Pero hoy el hombre, por su perversidad, por su maldad, muere antes de tiempo. Ahora, ¿qué hay que hacer? El tema es, la muerte la tenemos a un paso. Entonces, nace esta pregunta aquí. ¿Qué hacer ante esta terrible realidad? Que la muerte la tenemos a un paso. ¿Qué hay que hacer entonces ante esta terrible realidad? Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué hay que hacer entonces ante esta terrible realidad que la muerte la tenemos a un paso? Hay que tener a Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Si usted no tiene a Cristo, usted sí tiene razón que le tenga miedo a la muerte. Pero si usted, aleluya, tiene a Cristo, el vivir es Cristo, vive su vida como cristiano siempre, su vivir es Cristo, entonces su morir va a ser ganancia. Entonces, ¿qué hay que hacer si la muerte la tenemos a un paso? Hay que tener a Cristo en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de esto, verdad? Romanos 14, 7 al 9. ¿Cuál es el resultado de esto? De tener a Cristo en nuestra vida. Esta pregunta es, ¿qué hacer ante esta terrible realidad que tenemos la muerte a un paso? Y dije, Filipenses 1:21 es tener a Cristo, porque el vivir es vivir una vida de cristiano, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, ¿qué es el resultado de tener a Cristo en nuestra vida? Vamos a leer ahí el libro de Romanos, capítulo 14, del versículo 7 al 9. Romanos 14, 7 al 9. Mira el que tiene a Cristo, hermano. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, mire la ventaja de tener a Cristo, ¿no? Si vivimos, para el Señor vivimos. Es lo que dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, esta es la ventaja de tener a Cristo. Ya el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si la muerte la tenemos a un paso, es mejor tener a Cristo. Porque Cristo nos va a dar vida. Después que moramos, tenemos vida eterna en el reino de los cielos, ¿verdad? Salmo 116, mire cómo es la muerte de un hijo de Dios. Salmo 116, 15 dice, porque estimada es a Jehová la muerte, a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mire, estimada. Pero ¿sabe qué muerte le da pesar a Dios? Le da lástima. Y a Dios le duele este tipo de muertes. En Ezequiel 18:32 dice el Señor, yo no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte del pecador. Y dice ahí, arrepentidos, convertidos pues para que y así viviréis. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué hacer ante esta terrible realidad? Hay que tener a Cristo. Y teniendo a Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero las personas que no hacen nada y no tienen a Cristo y tienen la muerte a un paso, hay una lástima. Dice que Dios no quiere la muerte del pecador porque se pierde. Entonces, ¿cuál es el tema? La muerte la tenemos a un paso. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Hay que tener a Cristo para estar seguro, para no tenerle miedo a la muerte. Por eso este tema que he predicado, la muerte la tenemos a un paso. Estamos en peligro de muerte. Nosotros estamos vivos en esta hora, pero hay personas que en este minuto están muriendo. Mueren 2 personas por segundo. Y se imagina, mueren como 120 personas por minuto. O sea, es mortandad. Y sabe que al día mueren una tasa de 170,000, un aproximado de 170,000 personas mueren por día. O sea, ¿cómo está esto? La muerte anda por todas partes. Démosle gracias a Dios que estamos vivos en esta hora. Y si usted está vivo es pura misericordia, porque dice Jeremías, ¿verdad? Lo dijo en Lamentaciones 3:22, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Si estamos vivos es por la pura misericordia de Dios. Si usted tiene la muerte, todos los que estamos vivos tenemos la muerte a un paso, es porque Dios le está dando una oportunidad para que los afirmemos en Cristo Jesús, porque ya teniendo a Cristo Jesús, que es la vida, ¿verdad? Dice que el vivir es Cristo, Filipenses 1:21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que el tema ha sido, la muerte la tenemos a un paso. Aliste su vida con Cristo Jesús y no le vamos a temer a la muerte. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, comparte este video.